17 a 25% de muertes perinatales. Pues fíjense que es una causa que pone en riesgo la vida de la madre y del neonato, ¿no? O del feto. Es la causa principal de retardo de crecimiento intrauterino, es la más frecuente de las enfermedades hipertensivas del embarazo. ¿Y cómo se define la preeclampsia? La preeclampsia es la elevación de la presión arterial a cifras mayores o iguales a 140/90 a partir de la semana 20 del embarazo, que va asociada a proteinuria significativa o incluso a 48 horas del puerperio. Entonces, cuando yo era estudiante, chicos, el diagnóstico de preeclampsia era la elevación de la presión más proteinuria más edemas, ¿no? Ahora los edemas ya no son parte del diagnóstico, pueden estar o no presentes. Entonces, preeclampsia, ¿qué es? Es la elevación de la presión arterial a más de 140/90 a partir de la semana 20 de gestación, asociada a proteinuria significativa. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar los estados hipertensivos del embarazo? Fíjense. Si es una elevación de la presión durante el embarazo, tenemos que ver en qué semana de gestación está la paciente, ¿no? Si es menos de 20 semanas, probablemente esa paciente ya era hipertensa y recién se le está haciendo un diagnóstico, ¿no? Puede ser una hipertensión crónica. Ahora, si ya la paciente tiene 20 semanas o más, ¿qué tenemos que hacer? Un dosaje de proteinuria. Si tiene proteinuria significativa, estamos hablando de un diagnóstico de preeclampsia. ¿Qué pasa si la paciente tiene hipertensión más de 20 semanas, pero no cursa con proteinuria? Entonces estamos hablando de una hipertensión gestacional, ¿no? Ahora, esto puede persistir hasta 12 semanas después del puerperio. Ahora, si después de las 12 semanas del puerperio sigue haciendo esta hipertensión, sigue haciendo esta preeclampsia, si sigue haciendo esta hipertensión, sigue haciendo proteinuria, por ejemplo, puede ser una hipertensión crónica a la que se haya sobreagregado una preeclampsia. O también puede ser que se esté haciendo un diagnóstico diferencial tardío, ¿no? Podría ser. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? La edad materna, o que sea la edad materna, ¿no? Que sea muy jovencita, digamos un embarazo en un adolescente, nos puede ser una preeclampsia, o también puede ser que el otro extremo, ¿no? Que sea, por ejemplo, un embarazo en una mujer que ya esté cerca a la menopausia, ¿no? También es un factor de riesgo. O sea, ambos extremos de la edad materna. También el que sea multípara, ¿no? Que ya tenga muchos hijos, o que sea primípara después de los 40 años. Que sea su primera gestación es un factor de riesgo. Que haya tenido una preeclampsia en un embarazo anterior es un factor de riesgo. Que tenga antecedentes familiares de la línea materna, o sea, que la mamá o la abuela de parte de la madre haya tenido preeclampsia. El índice de masa corporal antes del embarazo también es un factor de riesgo. Por ejemplo, en las pacientes que son obesas y se embarazan tienen mucho riesgo de hacer preeclampsia. O sea, un índice de masa corporal mayor o igual a 35. Que sea un embarazo gemelar también es un factor de riesgo para hacer preeclampsia. Que tenga otras condiciones médicas preexistentes, por ejemplo, la diabetes, o que tenga un síndrome antifosfolipídico es un factor de riesgo. Entonces, estamos hablando de los factores de riesgo, ¿no? Como ya hemos dicho, es una de las principales causas, uno de muerte fetal y otro también de nacimientos con bajo peso al nacer, ¿no? Pueden nacer niños con muy bajo peso. La etiología de la preeclampsia no se sabe exactamente cuál es la causa, ¿no? Pero se sabe que sí hay una pobre invasión de las arteriolas espirales en el citotrofoblasto, o sea, hay un defecto en la implantación o en la placentación que resulta en una disfunción endotelial y reducción de la perfusión uteroplacentaria, como vamos a ver acá. Fíjense, esto es una imagen de un embarazo normal, ¿no? Y acá tenemos de una preeclampsia. Entonces, ¿qué está pasando a nivel de la placenta? Hay una mala invasión, como ven,
del trofoblasto, ¿no? Entonces no hay una buena perfusión de las arterias espirales hacia el trofoblasto. Entonces acá es donde se produce la preeclampsia. Entonces, como no hay una buena invasión de las arterias, se va a producir una isquemia placentaria. Hay afección de arterias espirales, deficiente aporte sanguíneo a la placenta. Esto nos va a dar efectos de isquemia placentaria, incremento de lo que es la deportación del trofoblasto. Esto va a convertir al sistema placentario normal, ¿no? Que normalmente debe tener un alto flujo y alta resistencia. Al tener esta mala invasión de las arterias espirales, va a ser un sistema donde tenga bajo flujo y alta resistencia, ¿no? Que resulte en isquemia, que es el desencadenante de este cuadro, a través de sustancias liberadas por el útero a la placenta, ¿no? Sustancias isquémicas, afecta la función endotelial, ya sea por liberación de sustancias vasoconstrictoras o por inhibición de sustancias vasodilatadoras. Entonces, en cuanto a la etiología, ya hemos visto, ¿no? Lo más probable es esta mala perfusión. Hay producción alterada de factores angiógenos, hay niveles altos, por ejemplo, de sustancias vasoconstrictoras, lo que nos va a dar una disfunción endotelial, y hay niveles pues bajos de sustancias vasodilatadoras. Hay resistencia a la insulina, ¿no? Que es característica del embarazo normal, que se incrementa en la preeclampsia, lo que favorece un incremento de la actividad simpática. Hemos dicho que la actividad simpática en el corazón nos va a dar vasoconstricción. Hay cambios inmunológicos, respuesta inmune materna al trofoblasto, lo que impide la remodelación trofoblástica. Como ya hemos visto en los factores de riesgo, tiene también un factor genético, ¿no? Hay una clara disposición genética de parte de la línea materna. Tiene que ser la mamá, la abuela, la bisabuela de la línea materna. Hay una reactividad vascular anormal, o sea, una respuesta incrementada a todas las hormonas presoras, ¿no? Las que hacen vasoconstricción, especialmente la angiotensina 2. Todos los componentes del sistema renina-angiotensina están disminuidos en la preeclampsia. Pues hay una inflamación y un estrés oxidativo, hay niveles elevados de citoquinas inflamatorias y daño endotelial, hay un desbalance, hay aumento de lo que son las moléculas vasoconstrictoras y una disminución de la actividad de las sustancias vasodilatadoras como la óxido nítrico sintetasa. Entonces, miren, los efectos sobre los órganos blancos pueden ser a nivel cardiovascular, ¿no? El gasto cardíaco es normal o está levemente disminuido. A nivel de la presión capilar pulmonar puede estar normal o puede estar baja. Los volúmenes plasmáticos están disminuidos, por eso es que estas pacientes tienen un hematocrito elevado. Entonces va a haber también una distensibilidad vascular disminuida. A nivel de riñón hay una disminución de la tasa de filtración glomerular y del flujo renal hasta un 25%. Por eso es que la preeclampsia cursa con proteinuria significativa y también hacen hiperuricemia. A nivel del cerebro, la paciente hace la eclampsia, ¿no? Que son las convulsiones, que va precedida de hiperreflexia, de cambios o alteraciones a nivel de la visión y cefalea severa. En algunos casos, chicos, estas pacientes hacen sangrado cerebral. Hay lesión cerebral tanto por isquemia como por hiperperfusión. En el hígado puede haber lesiones periportales con necrosis celular, a veces hay infartos hepáticos, ¿no? Y depósitos de fibrina. Hay hemorragias periportales, como vemos acá, hay hematomas y en casos severos puede haber ruptura hepática. Por eso es que esta patología tiene alta tasa de mortalidad materna. El diagnóstico, les vuelvo a mencionar, es una elevación de la presión más de 140 a partir de la semana 20 de gestación, que cursa con una proteinuria significativa que es mayor de 300 miligramos por día. Entonces, en estas pacientes va a haber alteraciones a nivel de sus valores laboratoriales. Entonces, hay que estar haciendo controles frecuentes de lo que es el hematocrito, ¿no? Hay hemoconcentración, hay trombocitopenia, o sea, disminución de las plaquetas,
hay hipoalbuminemia, hay aumento de la urea, hay elevación también de lo que son las enzimas hepáticas. Entonces, independientemente de su severidad, la preeclampsia se resuelve con el parto, ¿no? Entonces, si ya la paciente tiene, por ejemplo, un hematocrito elevado, que está haciendo plaquetopenia, trombocitopenia, alteración o elevación de las enzimas hepáticas, entonces ya está haciendo signos de eclampsia, lo que hay que hacer, el tratamiento definitivo es el parto, independientemente de la edad gestacional, ¿no? Primero siempre se tiene que optar por salvar la vida de la madre y pues antes que la vida del feto, ¿no? Primero es la vida de la madre. Entonces el tratamiento definitivo es el parto, independientemente de la edad gestacional. La presión arterial suele normalizarse hacia unos 10 días después que se dé el parto. Entonces la emergencia en este caso es el síndrome de HELLP, ¿no? Donde hay elevación de las enzimas hepáticas, donde hay hemólisis, donde hay plaquetopenia. Ahora, ¿cuáles son los signos y síntomas de alarma de la eclampsia, ¿no? Cuando el dolor de cabeza es persistente, algunas pacientes refieren dolor a nivel del epigastrio, náuseas, vómitos, la paciente tiene trastornos de la visión, también lucecitas de colores, escuchan zumbido de oídos, hay irritabilidad, ¿no? La epigastralgia, la hiperreflexia y el estupor. Entonces, esos síntomas nos deben hacer pensar que la paciente está entrando en un estado de eclampsia. La prevención, como no se sabe exactamente la causa, ¿no? Pero hay algunos medicamentos que han demostrado mejorar o prevenir, por ejemplo, el hecho de dar aspirina en pacientes que tienen síndrome antifosfolipídico y suplementos de calcio. Ahora, la paciente con preeclampsia, chicos, tiene que estar hospitalizada en reposo absoluto. Tiene que estar en el hospital, ¿no? El sulfato de magnesio no es un medicamento para bajar la presión, sino es para prevenir las convulsiones. La hospitalización es importante no solamente para hacer un monitoreo de la paciente, sino también para hacer un monitoreo laboratorial. Como les vuelvo a repetir, en estas pacientes tenemos que estar haciendo controles seriados del hematocrito, de la urea, de las plaquetas, de las enzimas hepáticas, para ver si hay una elevación. Ya se tiene que cortar con la gestación, ¿no? El parto es el tratamiento de elección, obviamente, porque es el tratamiento, pues, definitivo, ¿no? Ahora, en cuanto al tratamiento antihipertensivo, los medicamentos que se pueden usar, como ya lo hemos visto, es la hidralazina, el labetalol y la metildopa. Recuerden siempre, chicos, que en gestantes están contraindicados los YECA y contraindicados los ARA2, porque esos medicamentos nos van a producir muerte fetal. Entonces, nunca se debe dar este tipo de medicamentos a gestantes. Entonces, chicos, con eso hemos terminado. Espero que estén estudiando para el examen, que es el próximo miércoles. Ya nos vamos a poner de acuerdo con el doctor dónde va a ser el examen y probablemente sea a la hora de las clases, ¿no? Entonces, vamos a estar coordinando con la delegada y con el delegado del otro salón para ver dónde va a ser el examen. Está bien, doctora. Muchas gracias. Ya, chicos, entonces estamos coordinando. Por favor, me pasas la asistencia, Stephanie. Ya, doctora, ahorita les voy a llamar a mis compañeras. Ya. Chao, chicos, buenas tardes, estudien, nos vemos en el examen. Gracias, doctora, buenas tardes.